Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Ahora que estamos viendo todas las medidas que se han tomado contra Venezuela, el fenómeno migratorio venezolano, la deforestación en la Amazonía en el gobierno de Bolsonaro, las migraciones a los Estados Unidos y las leyes antimigratorias, inclusive la matanza en El Paso. Pero analizaremos hoy los 3 atracos más importantes en la historia del Ecuador desde que tenemos elecciones, es decir, desde 1978. Han habido 3 atracos al Ecuador que son notables. El primer atraco lo hizo Osvaldo Hurtado. Este gobierno, que sucedió al de, ustedes recordarán, Jaime Roldós, se caracterizó porque fue un cambio total, una traición al ideal por el cual los ecuatorianos votaron, igual que lo que pasa ahora, solamente que ahí, nuevamente, el traicionero era, desgraciadamente, de Quito. Diga, qué pena, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Tenía que ser. Y Osvaldo Hurtado, que llegó a ser vicepresidente con Jaime Roldós, tenían una posición completamente independiente de los Estados Unidos. Hablaban de soberanía cuando llegaron al poder, al menos Jaime Hurtado. A tal punto que Jaime Hurtado envió estudiantes de la Facultad de Medicina, un año mayor que en el que yo se me encontraba. Yo estaba en 5º curso y se mandó a los de 6º curso y a los del último año, antes de la prerural y los de la prerural, y los mandó a trabajar con el ejército sandinista que luchaba en ese momento contra la guerrilla de los Contra. Y el discurso radical de Jaime Hurtado fue: manos sucias fuera de Nicaragua. Esta posición le significó que inmediatamente el gobierno de Perú iniciara acciones bélicas, primero contra su gobierno, a fin de hacer sentir que el ponerse en contra de los designios de Estados Unidos era algo lamentable. Murió el 24 de mayo de 1981 y subió Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado estaba vinculado con Rodrigo Paz y toda la burguesía esa que está alrededor de la Liga Deportiva Universitaria, y tenían el poder político en ese momento, junto con los empresarios de Quito y los empresarios de Guayaquil y de Cuenca. Hicieron presión para que se transformara su deuda, la deuda que tenían con bancos extranjeros, de dólares a sucres. Y la deuda que ellos tenían fue liquidada, transformando la deuda de dólares a sucres, y posteriormente empezó una carrera de devaluación del sucre que no paró hasta la crisis bancaria de 1999, que terminó con la caída del dólar, con la llegada del dólar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos delante? Ese atraco fue monumental, fue de proporciones. Ministro de Finanzas Rodrigo Paz y las empresas que tenían deudas y que se vieron obligadas, porque hubo un incremento en los intereses de las deudas privadas hechas por los bancos extranjeros a los acreedores nacionales, a los que había contratistas de deuda. Entonces les parecía imposible, porque no era rentable, no había negocio en ese momento que pudiera producir para pagar intereses que fueran tan altos. Ustedes se imaginan, intereses del 18% en deuda con bancos de Estados Unidos. Solución: sucretizar la deuda, y todos los ecuatorianos, usted y yo, pagamos esa deuda. Lo pagamos con la caída de los salarios, con la caída de los precios,
con el aumento de los impuestos, pero fundamentalmente la caída de los salarios. Fue tan brutal la caída de los salarios que un médico que se graduaba en ese momento ganaba menos de $80 al mes. Bien, ese fue el primer atraco. El segundo enorme atraco lo hizo, como todos sabemos, Yamil Mawad, y lo hizo igualmente con los bancos que le habían prestado el dinero para la campaña, porque Álvaro Noboa, había invertido ya en la campaña $40 millones. En ese tiempo no había control del gasto electoral. Invirtió $40 millones, y para poder contrarrestar aquella enorme inversión de dinero, los banqueros, Aspiazu, los del Filambanco, los Isaías, y casi toda la banca de Guayaquil especialmente, también estaba el Banco Popular, el Banco de Préstamos. Todos esos bancos le prestaron dinero para la campaña. Ganó las elecciones y entonces entró en vigencia una constitución que se había hecho luego de la caída de Abdalá Bucaram, que les permitía a los bancos hacerse autopréstamos del dinero que tenían de los cuentaahorristas, algo que en el mundo está prohibido, pero en Ecuador se permitió que los bancos se autoprestaran el dinero. Los bancos, con el dinero de sus clientes, compraban dólares al Banco Central, los sacaban a paraísos fiscales, producían una inflación, es decir, una caída del sucre, volvían a introducir los dólares, los convertían en sucres, ganaban, nuevamente volvían a comprar dólares, los volvían a sacar, y seguía esta inflación imparable. Pero además, como se autoprestaron el dinero, cogieron ese dinero y lo invirtieron muchos en camaroneras. La industria del camarón era el gran boom económico de Ecuador. Era una industria tan rentable que una hectárea de camarón significaba que había que hacer una inversión de $6.000 para cosechar $60.000 en cada cosecha, que era más o menos cada 4 meses. 3 cosechas al año. No había ni siquiera el narcotráfico, se comparaba con este negocio. Con esto, el crecimiento y la inversión en camaroneras se hizo loca. En ese momento yo era médico en una zona que es Cojimíes, donde está el estuario de Chamanga. Trabajaba en una investigación para malaria de la Universidad de Heidelberg, y en la zona de Sálima, y que es parte del cantón Muisne, y Chamanga. Ese era mi territorio, y desde ahí en todo el cantón Muisne, haciendo una investigación, porque el cantón Muisne era el cantón con mayor epidemia de malaria. Vi y personalmente viví lo que es la deforestación, y a partir de eso comencé a escribir artículos, y llegó a oídos de BBC, y Canal 4 de Londres vino a hacer un documental en el cual colaboré, y que se llama La fiebre del camarón. A partir de ese documental organicé, junto con Bernhard Reuter, un alemán que vive en Muisne, y las concheras de Bunche, la organización, la Fundación Ecológica Fundecol. Esta Fundecol trajo a su vez a Greenpeace, y Greenpeace llegó a Muisne, tumbó los muros de algunas camaroneras, se detuvo al barco, algo que era inaudito, no se había hecho nunca en la historia de ningún país del mundo. El jefe, teniente político y jefe político de Atacames lo detuvo. Fue un escándalo internacional. Pero esa era la locura de la fiebre del camarón. La gente se sentaba en una cantina y competía cuál había consumido más jabas de cerveza, entre mesa y mesa. Era un derroche. Pero los empresarios camaroneros vivían el lujo más extraordinario. La costa ecuatoriana se llegó de yates. La gente de Manta, que tenía camaroneras en Muisne, viajaba en un yate que hacía solamente 3 horas desde Manta a Muisne, hasta 4 horas como mucho.
Ese era el ambiente. De pronto llega la mancha blanca, se produce una peste, la peste destruye todas las camaroneras, destruye el negocio, echa abajo y produce la quiebra bancaria. No solamente la quiebra bancaria se produce porque llega la peste, sino además porque esta locura de una inflación artificialmente ventajosa para el aparato financiero de sacar dólares y volverlos a meter, hizo que la gente perdiera la confianza en la moneda. Aquí en la avenida Amazonas habían columnas de personas que cogían el dinero de su salario de ese día e inmediatamente lo cambiaban a dólares. Y la plata que le mandaban ya en ese momento a la gente que salía desesperada por la crisis económica que vivíamos, también lo convirtieron inmediatamente en dólares. Sucres no quería a nadie. Finalmente, Yamil Maguad decidió dolarizar la economía y luego de eso se vino una subversión indígena que junto con una parte del ejército dirigida por el coronel Lucio Gutiérrez logró tumbar ese gobierno. Ese fue el segundo atraco y el mecanismo del enorme segundo atraco. Pero hoy estamos viviendo el tercer más grande atraco jamás vivido en Ecuador. Es el atraco de Lenín Moreno. ¿De qué se trata? Se trata de que los bancos que tenían que aportar con el 13.2% al producto del IVA en el Ecuador y que tenían que reportar en su impuesto a la renta sus utilidades y que han tenido ganancias extraordinarias que nunca han tenido antes, desde prácticamente la época en que empezaron las elecciones, desde 1978. Ya en la época de Correa ya tenían ganancias extraordinarias, pero llega Lenín Moreno y esas ganancias se aumentan brutalmente. ¿Por qué se aumentan las ganancias en los bancos? Porque la gente, en lugar de coger su dinero e invertir, en el Ecuador se comienza a vivir un periodo en el que no hay casi inflación. Los salarios por eso no suben. Apenas suben $5, $10 y no sube más. Por lo que nuestra economía es dolarizada y no teníamos inflación prácticamente en el tiempo de Rafael Correa. Entonces la gente comienza a darse cuenta que es mejor tener la plata en el banco, ni siquiera en bienes, como bienes inmuebles, sino o en carros, porque es una locura de comprar carros, porque el carro se puede vender más fácilmente que el inmueble, o comprar inmuebles para venderlos, y la explosión inmobiliaria se hizo grande, el crecimiento inmobiliario también. Pero cuando llega Lenín Moreno y reduce el gasto del Estado, deja de circular dinero. Los albañiles ya no cogen plata porque no tienen obras. Tampoco coge plata la que vende la comida a los albañiles. Y tampoco coge plata el que le vende la comida a la que vende la comida a los albañiles. Y esto generó una escasez de circulante en todo el Ecuador. Resultó entonces mejor tener el dinero guardado, tener el dinero en caja. Y así es como los bancos comenzaron a tener un gran excedente de dinero. Pero además, la política del Estado fue: vamos a hacerles créditos a las personas que quieran dinero para inversión. Pero para que usted reciba un crédito de la Corporación Financiera Nacional, usted tenía que tener ingresos de $100.000 anuales, $10.000 mensuales, si no, no le prestaban el dinero. Entonces el dinero estaba destinado, el dinero de nosotros, suyo y mío, que es el dinero de los impuestos, y ese dinero de los impuestos, una parte va a la Corporación Financiera Nacional, para que la Corporación Financiera Nacional active el aparato productivo. Pero para hacer esto, la Corporación Financiera decide seleccionar a las personas que tienen derecho a ese dinero, y ese dinero lo tienen derecho solo los más ricos, los que tienen que ganan más que el presidente Rafael Correa, porque el actual presidente, que trabaja solo 2 horas por 5 días a la semana, no todos los días trabajan un poco, y cobra 3 salarios, más de $20.000,
se da el lujo de entonces, por mes, ¿no? Estamos hablando de todos los salarios por mes. Entonces, esto hace que deje de circular circulante y el dinero vaya solamente a las grandes empresas que se supone van a crear empleo porque ellos van a invertir. Pero si usted le presta al pequeño ciudadano de Ecuador, se supone que él va a tener su casa, su carro, pero no va a invertir en crear empleo. Como consecuencia de eso, las petroleras, las industrias de la construcción, las industrias farmacéuticas, los bancos, tenían una gran deuda con el Estado, con usted y conmigo. ¿Por qué no habían pagado impuestos? Porque habían demorado, porque tenían multas por todo eso. Y llega Lenín Moreno y les perdona nada más ni nada menos que la exorbitante cantidad de 4.500 millones de dólares. Y para disimular este gran regalo que les hace, también condonan la deuda de algunos de los deudores del Banco Nacional de Fomento y de los deudores del Instituto de Talento Humano. Entonces, lo que les resta, los 1.500 millones de dólares que les perdonan a los del Banco de Fomento y a los de Talento Humano, sirven para disimular el gran atraco de 4.500 millones de dólares que se los regala, produciendo una inestabilidad terrible en el Ecuador, porque después de eso se compromete a pagar a los jubilados del IES, que Rafael Correa no quería reconocer una deuda que fue políticamente contraída, no porque tenían derecho los profesores, sino que el gobierno anterior, uno de los gobiernos anteriores, decidió ganarse el voto de los profesores y de paso el voto de los alumnos, regalándoles un bono a un grupo de profesionales que tenían secuestrada la educación ecuatoriana en manos del MPD y de la Unión Nacional de Educadores. Esto no lo quiso reconocer Rafael Correa, y ahora, a más de que tiene este problema de la deuda que condonó a todos los grandes empresas, estamos hablando de empresas, compañías petroleras que se llevaron el petróleo y que el gobierno ecuatoriano les pagaba $22 por cada galón que sacaban, pero que ellos de esas ganancias tenían que dejar para tenían que pagar impuestos, el impuesto a la renta, el impuesto a los ingresos que ellos tenían. Les condona eso. Y luego decide regalarles a los profesores los bonos. Y deja al país en la más absoluta incapacidad para cubrir el seguro social después del año 2022. Pero no solamente eso. Les quita el desayuno escolar a los niños. Aumenta la gasolina. Pretende cambiar el orden salarial para que los trabajadores vuelvan a tener malos salarios. Este es el mecanismo tramposo como nos ha robado y nos ha atracado. Y sin embargo, a gritos, la Corte Suprema de Justicia, la fiscal, la prensa, acusan a Rafael Correa de haberse, dizque, $6.000 han aparecido en su cuenta misteriosamente, mientras que Lenín Moreno no ha sido todavía llamado a declarar sobre lo que es sus bienes en España, en Miami, sus cuentas en el Balboa Bank, su empresa en un paraíso fiscal en Belice, y tampoco ha llegado a declarar quiénes fueron los beneficiarios de este gran atraco de 4.500 millones de dólares. Y si a él no le tocó ninguna tajadita por hacerles ese favor, no ha sido siquiera interrogado por el Congreso Nacional, ni por ninguna corte, ni por los medios. Esa es la realidad que estamos viviendo, ecuatorianos, y por eso
Se pretende que Rafael Correa ha sido un corrupto en sus campañas. El otro fue más corrupto. Sin tener ninguna autorización de nadie, condonó una deuda de 4.500 millones de dólares que debían pagarse porque eran impuestos, eran beneficios que habían obtenido las empresas y que ahora cogieron ese dinero y corrieron a colocarlo en paraísos fiscales. Muchas gracias.